¿Cuántos tuvieron esta semana un ratito de tiempo a solas con Dios? ¿Cuántos fueron bendecidos por ello? Tan poquitos. Lo dicen como si estuvieran así desganados. ¿Cuántos fueron bendecidos por su tiempo a solas con Dios? ¿Y lo disfrutaron? ¿Cuántos le cantaron a Dios algo? ¿Sí? ¿Cuántos oraron? Y leyeron su Biblia. ¿Cuántos pecaron? Y ya se arrepintieron. Ya va bajando. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Y limpiarnos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos darían su vida por Dios? Bueno, no les voy a pedir su vida. Quiero que me ayuden a llenar 4,800 botellas de refresco durante el Conajeva. ¿Con cuántos cuento? La semana del Conajeva, que llenen 1,800 diario. Pónganse en pie los que en lugar de dar su vida van a llenar botellas PET en el siglo XXI con Aguafiel. ¿Dónde están los que darían su vida por el Señor? ¿Dónde están? Dios no quiere sus vidas, quiere que bendigan a los jóvenes que van a venir a recibir el mensaje. ¿Verdad que está fácil decir amén? Pero ponerme ahí a llenar 1,800 botellas, ¿estoy hablando en serio? Señor, moriré por ti, no mueras, llena botellas. ¿Y dónde están los demás? A ver, hermano Juan Canto. Hermano Yam, pueden sentarse, hermanos. Confío que ustedes nos van a ayudar, pero se fijan cómo hoy les probé que a veces somos mucho rollo, que nada más nos vamos. Hermano, no tengo tiempo. Si yo no le he dicho a qué hora, ¿sabe a qué hora lo vamos a hacer? De 11 de la noche a 2, 3 de la mañana. Cuando termine todo, se van a quedar los muchachos. Claro que si usted puede hacerlo antes, lo puede hacer. Pero nos sale más económico, hermanos. Mire, esta semana vimos la mano de Dios. Nos habían subido el precio de los autobuses. Teníamos una quiebra adicional de 75,000 pesos. Anoche llegó un correo donde decía el del autobús: les voy a mantener el precio, el que había dado antes. Y entonces nos molestamos y le dijimos: ahora lo tiene que bajar más. Y estamos esperando. La Biblia dice que Él dará mucho más abundantemente. ¿De qué? De lo que pedimos, ¿sí? De lo que siquiera imaginamos, Él da más. Y hermanos, no estamos solos, Él está trabajando en el Conajeva. Todos los que viven cerca del siglo XXI, Américas, Francisco de Montejo, Morelos Oriente, San Luis Chuburnán, está cerca, ¿no? Está más lejos del infierno y no vamos a ir allá. ¿Cómo se llama ese lugar? No, Villas de Oriente, y el otro, Montebello. Todos los que están cerca de ahí, vamos a llenar botellas. ¿Sabe cuántas vidas van a ser bendecidas? ¿Sabe cuántos jóvenes van a oír la palabra y van a salir de problemas que tienen por el mensaje que la botella PET que usted llenó les va a dar? Porque cada uno, haciendo su parte, forma el todo. ¿Cierto o no? Hermana Betty, le voy a dar un encargo. Usted me va a orar 24 horas toda la semana por el evento. Cuando despierte a medianoche, porque esta vez le despierta el Señor para orar, ¿no es cierto? Ore por el Conajeva, queremos bendición. Esta va a ser su chamba, porque usted no puede ir a llenar botellas. Hermana Manuelita Gamboa, a orar por el Conajeva. Hermana María de la Luz, a llenar botellas, además de orar. Hay hermanos ya mayores que no pueden, pero los demás sí podemos.
Bueno, ¿por qué estoy empezando el mensaje con esto? Porque hoy voy a hablar de la mayordomía del ministerio. Mayordomía del ministerio. Y me tocan los 4 capítulos de Jonás, todo el libro. Y los chamacos tomaron mucho tiempo, pero como ahorita no hay límite de tiempo, se va a 12 rounds por decisión esto, y vamos a tardar todo lo que se requiera. Amén. Amén. Al que se duerma, hermano, lo echamos al mar como a Jonás. Bueno, quiero decirles en esta mañana, queridos hermanos, que ministerio significa servicio, que un ministro es un servidor igual que un diácono. La palabra ministro significa servidor y el siervo significa esclavo. Cuando oímos el ministro de tal cosa, es el esclavo. Los ministros del gobierno son esclavos del pueblo, les pagamos. Lo que pasa es que ellos se han tomado una clase muy especial y luego para ir a verlos hay que hacer cola. Pero para ver a Dios, para comunicarnos con Dios, usted solo tiene que orar y dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? ¿Cuándo es cuando la gente busca más a Dios? Cuando tienen un problema, enseguida corren al templo. A lo mejor están diciendo algunos de ustedes, no lo sé, lo dice por mí, yo no sé. La verdad no sé si alguien ha tenido problemas, nadie me lo ha comunicado. Es más, aquí nadie tiene problemas, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido problemas esta semana? Pero tienen un Dios más grande que los problemas. Amén. Y Él los resuelve. Bueno, pues quiero hablarles de que todos somos ministros de Dios. Todos somos siervos, servidores. Un ministro es el que sirve. Y el primer punto de mi mensaje en esta tarde ya dice, anótelo, tenga su cuadernito, su pluma, anótelo para que no lo olvide. El ministerio proviene de Dios. El ministerio proviene de Dios. Él, antes que naciéramos, nos escogió. Tenía un propósito para nosotros. A veces lo desconocemos. A veces no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, para qué nos creó, pero es culpa nuestra no encontrarlo. Porque si buscamos a Dios lo encontramos. Mire qué dice Jonás capítulo 1, 1 y 2. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es. ¿Cuál era el ministerio de Jonás? Ir a predicarle a una ciudad perversa. Los sirios eran los peores enemigos del pueblo de Israel. Habían destruido Israel, subyugado Israel y habían matado a los papás de Jonás. Jonás tenía resentimiento contra ellos. Jonás era nacionalista y no quería nada con los enemigos del pueblo de Dios. Por eso Jonás se negó a ir. Pero aquí vemos algo. Para hacer un ministerio tenemos que levantarnos. ¿Cuántos darían su vida por Dios? Amén. Qué bárbaro. Ya tenía yo ganas de sacar una ametralladora y matarles para que dieran su vida por el Señor. Gracias, hermano. ¿No es cierto? Si estaban dispuestos a darlas, pues de una vez. Vamos a llenar las botellitas. Botellitas. Jonás, levántate. Usted no puede hacer un ministerio sentado. Hay que levantarse. ¿Ven la peña de Oreb? ¿Ven la iglesia Bautista Israel? ¿Ven Jesucristo es el camino? ¿Ven Becal? Mujeres adultas, cansadas, se levantaron
y fueron. Fue su Nínive. Se rompieron el cuerpo y la vida predicando bajo el sol. Y aquí hay algunas de ellas. No me deja mentir la hermana Charito, ¿verdad, hermana? Cómo caminaban las polvorientas calles de Bécal. Levántate, ve. Hay hermanos que cantan: pecador, ven a Cristo Jesús. Y dice el Señor: no. Ve, 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 sembrador, ve, ve, siembra la paz. Es el otro canto, es la contra. Hay que ir. Levántate, Jonás, y ve a Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? El ministerio proviene de Dios. Él lo da, Él nos llama, no nos invita, nos ordena. Dios tiene todo el derecho de interrumpir tu vida. ¿Verdad que algunos andaban haciendo porquerías por allá y de pronto Dios los interrumpió? Basta de porquerías, árale, métete a mi camino. ¿Cuántos pasaron por una experiencia así? Que Dios los interrumpió. Gloria a Dios. Él tiene todo el derecho a interrumpirnos donde estemos. Levántate, porque esa gente es perversa y Dios tenía un plan. Ahora, ¿qué haría usted si le mandan a predicarle a perversos? Henry Escalante. Gilberto, sí. Bernardino. Ve donde hay peligro, donde están los perversos, donde está lo peor, a las ovejas descarriadas de Yucatán. ¿Qué harían? Si Él manda, hermanos, ¿qué hay que hacer? Pero vamos a ver qué hizo Jonás. Cuando vean esto, dentro del primer punto, el ministerio proviene de Dios, tengo 5 incisos. Primero, el ministerio provoca una reacción en el hombre. Reaccionamos. Cuando Dios habla, obedecemos o desobedecemos. Hay una reacción. Inclusive cuando usted no hace nada, ya está reaccionando, porque no hace nada. Y no hacer nada, ¿qué es? Desobedecer. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Qué bonita es esta traducción viviente, cómpresela, está barata. Dice: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Usted cree que podemos huir de Dios? Jonás se lo creyó, o quiso creer que se lo creía, o creyó que quiso creer que se lo creía. Y entonces, dice el pasaje, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Tarsis, ¿sabe dónde estaba? En España, cruzando el mar Mediterráneo. Iba a atravesar todo el mar Mediterráneo y del Medio Oriente se iba a ir a Europa. Este Jonás compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar de Dios. Diría usted en su vieja naturaleza: Ave María Purísima. Pensando, tenía la esperanza de escapar de Dios. Me voy a Europa. ¿Alguna vez usted dijo: me voy a cambiar de iglesia para empezar de nuevo? Me voy a cambiar porque la gente ya sabe todo de mí. Hay muchos que lo hacen. De repente me los encuentro por otra iglesia. Me voy porque no me gusta oír al pastor y me invitan a predicar donde él está. Y luego me invitan a sus congresos y hasta pagan por oírme. ¿Usted cree? Sí, porque les cobran en el congreso. ¿A cuántos he visto así? Pobres chamacos del Mesías. Se fueron a Monterrey, pagaron su congreso. ¿Y quién creen que era el predicador? Yo. Aquí gratis y no entran al culto. Y ahí pagaron. Qué bendición. A mí no me tocó, pero pagaron ellos. Bueno, la reacción de Jonás fue huir. Cuando el hombre reacciona, el hombre provoca reacciones en cadena. El segundo inciso es la reacción del hombre
provoca una reacción de Dios. Ahora bien, dice el verso 4, Nueva Traducción Viviente, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Ah, Jonás, te metes a un barco, te voy a mostrar lo que es un barco para Dios. La reacción de Dios, usted sabe cómo nos guía Dios, ¿verdad? Va abriendo y cerrando puertas. El hombre cree que va a hacer esto y Dios, ¡pum!, le cierra una puerta. ¿Cuántos jugaron cuando eran jóvenes y bellos o bellas, calles y callejones? Nunca lo jugaron. Se perdieron la mitad de su vida. Era un juego de la época en que en las iglesias se divertían cristianamente. Hoy algunos ya ni saben qué es eso. Van al café y se pasan ahí platicando. Pero antes se jugaba, los jóvenes se paran así, filas, y entonces hay un director que cuando dice calles están así, cuando dice callejones se miran así, y hay un gato y un ratón que está persiguiendo. Entonces el director tiene que proteger al ratón para que no lo agarren. Es lo mismo que hace Dios. Te estás portando mal, callejones, te miran así, para que no pases, ¿sí? Y es curioso. Dios le dijo a Jonás, te sientes muy seguro yendo a Europa. Ya había comprado sus euros. Y entonces le mandó un vientecito, que la única labor del viento era desbaratar el barco. La reacción del hombre provoca una reacción de Dios, que si el hombre reacciona positivamente, la de Dios será positiva, y si el hombre reacciona negativamente, la de Dios será correctora, no negativa. La reacción del hombre, tercer inciso, afecta a quienes lo rodean. ¿Qué creen que pasó? Se empezó a hundir el barco. ¿A quiénes afectaba? La tempestad estaba fuerte en el mar Mediterráneo. Afectaba a todos los del barco y a todos los barcos que estaban alrededor, porque era una tempestad que vino brutal. Amenazaba con romper el barco, que era transcontinental. Iba del Medio Oriente a Europa. Era un buen barco. La reacción del hombre dice: temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. No solo provoca una reacción de Dios, pero afecta a los que le rodean. Y la reacción del hombre al ministerio que Dios le encomienda le afecta a él mismo. ¿Cómo reaccionas? Te afecta. Miren qué dice: entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. Ya lo habían despertado, él estaba durmiendo tranquilo allá adentro, feliz de la vida, desobediente y cínico. Ahorita va usted a ver por qué digo lo de cínico. Le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Le afectó a Jonás. ¿A cuánto les gustaría que les tiren? No a un mar embravecido, solo en la punta del muelle, viejo, nuevo. Sí, el muelle nuevo que ya está viejo. ¿A cuánto les gustaría que los tiren por allá? Levante su manita. Sí, ninguno, claro. A ninguno le gustaría. Por muy buen nadador que sea, ahí hay olas de 1 metro, 1,5 metros. Imagínese una tempestad. Tu reacción al llamado de Dios a un ministerio va a afectar, va a provocar reacción de Dios, va a afectar a los que te rodean, te va a afectar a ti. Pero ahora vamos a ver la reacción de la gente ante la reacción de Dios, porque Dios apenas cayó Jonás, Dios se calmó y calmó la tempestad. Dios calmó la tempestad. Cuando el agua hizo así y tragó a Jonás,
La tormenta se fue. Storm is over. Se fue, se calmó. Ahora vea la reacción de la gente cuando vieron que todo se calmó. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, dice el verso 16. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. A ver, ¿ya vieron que todas las cosas obran para bien? La desobediencia de Jonás, Dios la usó para bien, porque se convirtieron algunos marineros por allá. Dirán ustedes, ahí está, entonces qué bueno. No, no era eso el plan. Pero Dios todo lo usa para bien. Fue bendición. Cae Jonás y nos lleva al segundo punto del mensaje. El ministerio, no solo como dice el primer punto, proviene de Dios, pero el ministerio es ratificado por Dios. El ministerio es ratificado por Dios. Y me voy a basar en el versículo 17 del capítulo 1 y todo el capítulo 2. Dice el verso 17: entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. A ver, quiero una entrevista a todos ustedes, Jonáses presentes. Siéntase Jonás por un minuto, o Jonasa, como quiera. Le tiran al mar embravecido, se calma el mar. Ya las olas de 6 metros se quedan en 1 y 2 metros, porque el mar normalmente en alta mar pues tiene olas grandes. Y se asoma un enorme pez, una orca, una ballena, un lo que sea. Yo no me voy a poner a averiguar a qué familia biológica pertenecía el pez. Simplemente viene y me traga. ¿Qué pensaría usted que le pasó? A ver, don Miguel Gallegos, le tragó el pez. ¿Qué siente usted? Ya se acabó todo. ¿Cuántos creerían y estarían seguros de que ya se acabó todo si les traga un pez en medio del mar? Claro que sí. Pero vean ustedes la reacción del hombre, el hombre de Dios, ante la ratificación de Dios. Cuando para todos el que se lo tragó el pez era el final, para el propio Jonás no lo era, porque Jonás conocía a Dios, y cuando conocemos a Dios sabemos cómo actúa Dios, y cuando sabemos cómo actúa Dios podemos confiar en Él. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando no lee usted la Biblia no sabe cómo actúa Dios. Vea la reacción del hombre ante la ratificación de Dios, porque Dios le estaba ratificando en este momento el ministerio que le había encomendado. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Y ahí hay una oración bien larga. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos, ya estaba muerto, ya se daba por muerto. Te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar. Me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar tu santo templo. Es decir, aquí no terminó. Yo voy a salir de esta. ¿Quién pensaría que iba a salir del vientre de un pez? Si ya lo empezaban a quemar los apestosos ácidos que había ahí. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto, oigan, ¿cuál era el templo que estaba él usando?
¿Cuál era el templo? ¿En qué templo se encontraba orando? En la panza de un pez. Ese era su templo en ese momento. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Se comprometió a cumplir sus promesas. Voy a salir de esta. Estaba en la panza del pez. Usted ha orado en situaciones extrañas. ¿Cuántos han orado en su hamaca? Acostadotes en su hamaca. Muy bien. ¿Cuántos han orado en la cocina mientras están haciendo frijoles, caballes? ¿Cuántos han orado mientras están bañando? Espero que se hayan bañado bien. ¿Cuántos han orado corriendo por la calle? ¿Cuántos han orado en la panza de un pez? ¿Cuántos han orado con un pez en la panza? Muchos, ¿verdad? No importa dónde esté, no importa cómo esté, Él dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora vamos a ver la reacción de Dios ante esta reacción del hombre. Dios ratifica, el hombre reacciona y Dios reacciona. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Lo voy a leer otra vez, es la Nueva Traducción Viviente, insisto, no es la 60 que usted tiene. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Qué palabra le llama más la atención de esta frase? Otra vez. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Cuál? A mí me llama la atención ordenó. Dios le ordenó a un pez. Le dijo: hey tú, escúpelo ahí. Y contrario a muchos hermanos de la Iglesia Bautista del Mesías, el pez obedeció. Ahora mire, ¿qué puede usted dar de justificación? Si un pez obedece a Dios, ¿por qué usted y yo no? Lo voy a decir más bonito. Si un animal obedece las órdenes de Dios, ¿por qué usted y yo no? ¿Se acuerda de otro animal obediente en la Biblia? La burra de Balaam. Si una burra obedece a Dios, ¿por qué usted y yo no? Dios es Señor hasta de los animales. Otro animal. Otro animal. ¿No hay? Otro animal obediente en la Biblia. Los leones de Daniel. Cierre su hocico. Pero usted que le diga el pastor eso, ¿y qué le hace? Pero Dios le dijo a los leones: cierren su hocico. Y los leones cerraron su hocico, y no, hocico tienen, no era boca. Y no le hicieron nada a Daniel. Hermanos, Dios es Señor, Jesucristo es el Señor. La reacción de Dios fue darle una orden al pez, porque le voy a decir algo: el pez no era más que un submarino de Dios para salvar a Jonás. Vamos al tercer punto. El ministerio proviene de Dios, dice el primer punto. El ministerio es ratificado por Dios. Ahora le voy a mostrar el tercero. El ministerio es reconfirmado por Dios. Y voy a basarme en el capítulo 3. ¿Cómo lo reconfirma Dios? Nos da una nueva oportunidad. Es el primer inciso del punto 3. Nos da una nueva oportunidad. Vea los versos 1 y 2. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Debo decirle que ese pececito seguía las órdenes correctas. ¿Dónde cree que escupió a Jonás? En el mismo lugar donde se embarcó para escapar.
lo regresó al principio. Jonás tuvo que empezar allá de nuevo, pero además ya quemado por los ácidos del pez. Dios le da una oportunidad, pero hay que volver al principio, hermanos. Hay que empezar desde cero. Hay hermanos que llegan acá y me dicen: yo quiero servir a Dios, pero predicando. Digo: no, toma tus clases de discipulado. No, yo ya soy mayor. Entonces no necesitamos gente mayor, necesitamos gente que empiece en cero. Hay que ir al principio. El que no tiene la humildad para ir al principio, nunca voy a olvidar a aquel ingeniero que llegó a esta iglesia hace muchos años. Era una persona muy importante laboralmente y me dijo: pastor, ¿qué clase puedo tomar? Y lo mandé con uno de nuestros mejores maestros de ese entonces, con don Luciano Co. Don Luciano tenía un currículum impresionante. Era posero, estudió hasta segundo de primaria. Había sido un borracho empedernido y Dios lo rescató. Y desde eso su vida cambió. ¿Verdad, hermana Manuelita? Borrachín, él contaba su testimonio en cada culto. Yo era un borracho y Dios me rescató. No sé de qué pueblo era. ¿De qué pueblo era don Lu? De Cantunil. Allá lo conocían por Briagoberto. Dios lo cambió. Y don Lu, estudiado en la universidad primaria hasta segundo año, con sus manos ásperas porque a mano hacía pozos, daba su clase. Y vino el ingeniero a la siguiente semana y me dijo: ¿qué me va a enseñar ese hombre en esa clase? Y le dije: pues hay algo que le va a enseñar: humildad. Vaya usted allá. Se fue a su clase. Hermanos, nos puede enseñar cualquier persona. ¿A quiénes usó Dios para enseñarle al mundo? No lo necio del mundo. Si nos usa a nosotros, ¿por qué no va a usar a otros? La respuesta Dios me la dio: vaya usted, porque le va a enseñar humildad. Y a ese hombre Dios lo usó después, a don Lu, para levantar un templo donde los misioneros estrella fallamos. Se fue a Tzonuncán, donde hablaba maya, y ahí está el templo y la iglesia y toda la gente. Ahí lo usó Dios más que a cualquier otro que hablaba inglés, porque en Tzonuncán no hablan inglés, hablan maya. ¿Se da usted cuenta que el ministerio lo da Dios? Y Dios lo reconfirma. Levántate. Vean cómo el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate. Vean cuál era el mandato. ¿Cuál fue el primero? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Cuál fue el segundo? El mismo. Dios, ¿qué quieres que yo haga ahora? Lo mismo que te pedí. Lo mismo para lo que te creé. Lo mismo. Ahora vamos a ver. El ministerio es reconfirmado. Dios le da la orden y mire, Dios hace su parte en la obra del ministerio. No solo da la orden, vean cómo hace su obra. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Era más grande que Mérida. Nínive tenía que caminar 3 días para atravesarla. ¿En cuánto tiempo atraviesa usted desde Villas de Oriente hasta Tixcacalo, Picheno, Ciudad Cauquel? ¿Le llevará 2 horas caminando? No. Esta ciudad 3 días tomaba. Fue Jonás, porque Jonás en su oración le dijo: Señor, te voy a cumplir lo que yo te prometa. Y Dios le dijo: ve a Nínive. Y ahí lo cumplió. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y vean cómo Dios, cuando da el ministerio y obedecemos, hace su parte en la obra salvadora. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, les dio convicción el Espíritu Santo, y desde el más importante, el rey, hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera, es el cilicio, en señal de remordimiento. Y Dios, cuando reconfirma, llega al corazón con su mensaje.
Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se humilló, se vistió de tela áspera, cilicio, y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto para toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios nos envía a predicar, Él convierte a la gente, no nosotros. ¿Se imagina usted al rey de los ninivitas sirios humillándose? El poderoso rey. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Solo ir y cumplir con el ministerio que le fue encomendado. Entonces el ministerio lo reconfirma, dando una nueva oportunidad, haciendo su parte en la obra salvadora, llegando a los corazones con su mensaje y perdonando y cancelando el castigo. Vea el verso 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. El mensaje reconfirmado. A veces nosotros decimos: es que yo no puedo hacerlo. Pues si un pez pudo hacerlo, si un animal pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Y la capacitación y el poder hacerlo lo da Dios. Cuando sienta que usted no puede, usted es el mejor candidato, porque va a saber que lo que se haga es porque Dios lo hizo. Cuando usted diga sí puedo, no sirve, porque cuando se haga va usted a decir yo lo hice. Por eso hay gente que dice mi ministerio, yo hice esto. No, es Dios. Es Dios. Vamos a terminar. El primer punto, ¿cuál fue? El ministerio proviene de Dios. El segundo, el ministerio es ratificado por Dios. El tercero, el ministerio es reconfirmado por Dios. Y el cuarto, el ministro es ministrado por Dios. Ve el capítulo 4. Jonás se puso descontento, le reclamó a Dios y se desanimó. ¿Sí? Necesitaba ser ministrado. Predicó, pero él no quería que se arrepintieran. Pero se arrepintieron, y cuando alguien se arrepiente, Dios ¿qué? Le perdona. Así de simple, por amor, por gracia. No entendió la gracia de Dios Jonás. Ahí está. Vean cómo conocía a Dios, Jonás a Dios. Quiero mostrarles cómo Dios ministró a Jonás. Inciso A. Ante el descontento, el reclamo y el desánimo del ministro, Dios actúa. Vamos a ver el descontento, el desánimo y el reclamo. Verso 1 al 4. Este cambio de planes, es decir, que Dios decidió perdonar, molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿A quién se parece? Entonces le reclamó al Señor. Mire el descontento, se enfureció. Mire el reclamo. Señor, vean esto, hermanos, vean cómo conocía a Dios. ¿No te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso. Miren eso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y compasivo. ¿Cuántos saben que es compasivo? Lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Cuántos lo saben? Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. ¿Cuántos lo saben? Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El castigo. Conocía a Dios. No era un chiquito nuevo. Se supone que era maduro. Conocía a Dios perfectamente.
Deberías saber cómo actúa Dios. ¿Cuántos de aquí conocemos a Dios y ni una botella de refresco queremos llenar? Así de simple. Ya sabía cómo eres, Dios. Pues si lo sabía, debería entender que por eso lo perdonaron a él, que por eso le dieron el ministerio a él. Quítame la vida, descontento, reclamón y desanimado. Hoy dirían, está en depresión. Le darían, ¿cómo se llama eso que se toma para la depresión? No diazepam, hay uno que está mejor. Prozac, fluoxetina, gracias. Fluoxetina o sertralina. Pero vean entonces cómo Dios ministra al ministro. Ante el descontento, el reclamo y el desánimo, Dios procura la comunicación y la reflexión. Chiquitito, vean qué le contesta a Dios. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Es todo lo que le dijo. Pero ¿cuánto implicaba? Piensa, Jonás, ¿te parece bien que estés enojado cuando tú mismo ya dijiste cómo soy? Cuando tú mismo ya dijiste cómo actúo, cuando tú mismo ya dijiste cuál es mi objetivo. ¿Te parece bien enojarte por eso? Es decir, piénsalo. Tú tienes capacidad. ¿Se fijan que Dios no lo chiqueó? Es que si no se hace esto me voy de la iglesia. Un pastor vino a verme hace unos días, me dice: hermano, unos hermanos se molestaron y me amenazaron que si yo no hacía no sé qué se iban, y ya se fueron y eran los que más diezmaban, y ahora ya no tengo para comer. Le digo: hizo usted bien, hermano, Dios le va a proveer por otro lado. Se molestaron porque el pastor no los obedeció en lo que ellos querían que él hiciera. Hágame el favor. ¿Te parece bien molestarte por esto? El Señor no va a estar dándote más explicaciones. ¿Tienes dudas? Ve a la Biblia. Vamos a ver, esto fue ante el descontento, el reclamo y el desánimo. Dios procura comunicarse con él y que reflexione. Ahora vamos a ver ante el aislamiento del ministro. Vean qué hizo Jonás en el verso 5. Entonces Jonás, ya estoy terminando, esto es lo último. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, se aisló, se alejó, ni le contestó a Dios. Se fue, grosero. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Hizo su palco y se sentó a ver qué le iba a pasar a la ciudad. Estaba enfurecido. Dios le dice: reflexiona. Nada. Se molestó, no regresó al culto. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cuántos hacen su berrinche estilo jonasiano? Levanten su manita izquierda, porque la derecha es santa, la izquierda es pecadora. ¿Verdad? Ahí está, discretamente se arregló su pelo, indicando que ella lo ha hecho. Hacemos berrinche. Y hay otros peor: no voy a dar mi diezmo, ladrón. Porque ¿a quién le roba a quien no le da el diezmo al Señor? A Dios. Y Dios reacciona a tus reacciones, no te va a echar al mar. Pero apenas tienes un accidentito, un asalto, te pasa esto, corres a buscar a Dios. Ahí sí: Dios, perdóname. Tembló en México en el 85, todos se arrodillaron. Vayan a verlos ahora. Están igual o peor que antes. Vamos a ver, ante el aislamiento, fue y se hizo su palco. Vean cómo actúa Dios. Está larga la lectura y con esta termino. Del 6 al 11 es lo último del libro. Ya tiene usted 4 capítulos para reportar la próxima semana. Ahora bien, el Señor Dios proveyó una planta frondosa, que una planta frondosa creciera allí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol.
Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Le mandó Dios un apapacho. Le mandó su plantita que le diera sombra. La planta creció rápido. ¿Verdad que nos gusta que rápido pasen las cosas? Feliz Jonás. No le daba el sol. Han estado bajo un árbol, hermanos, y que el árbol les dé sombra. Qué rico se siente, ¿verdad? Nunca caminaron por una hacienda y llegaron bajo de un chimay o de un laurel y el aire y bajo la sombra y la pasaron bien. Y luego vino una vaca y les persiguió. Nunca la pasaron bien bajo un árbol. Pues bien, hermanos, resulta que Jonás estaba feliz. ¿Qué hizo Dios? Lo apapachó. Cuando Jonás llegó a aquel lugar alejándose de Dios, ¿quién creen que estaba en ese lugar? Dios. Ahí lo veía venir, llegó antes que él, porque Dios está en todo lugar. Y Dios está al pendiente. Dios estaba ministrando a Jonás, lo estaba atendiendo en su necesidad. Y entonces le da la plantita. A veces la esposa tiene que ayudar a su esposo, animarlo, motivarlo, apapacharlo, ¿sí? Cuando está desanimado. A veces el esposo, a la esposa, a los hijos cuando no pasan el Ceneval, ¿verdad? No hay que ser permisivos, pero hay que animarlos. No se ha acabado el mundo. Puedes reprobar 5 veces más, papi, se ha acabado el mundo. Pero si estudias vas a pasar, ¿verdad que sí? Son los papás los que animan a los muchachos, porque los papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Dios quiere lo mejor para su siervo Jonás. Y entonces le da su plantita, pero miren, pero Dios también proveyó. ¿Ya vieron cómo dice que Dios proveyó una planta? Ve el 7, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Era bipolar y exclamó: es mejor morir que vivir así. Bipolar. Hay hermanos que me dicen: estoy desanimado, no vuelvo al templo. Se quedan en su casa chocados, llorando que porque el sol calentó o por alguna cosa. Bipolares. No confían en Dios. ¿Cuánto tiempo a veces pasa sin llover y los cahues no se preocupan? No tienen agua para beber, pero saben que Dios les va a proveer. Y hay un loco pone una fuente, otro tira un charco, se le rompe una tubería y Dios les da el agua. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero ahí están los Jonases, se tiran a su hamaca y no vienen al templo. Hermano, no fui a la oración porque me sentía yo mal. Venga para orar por usted. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego le dice, vean la lección: pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Y le termina con otra pregunta: ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y ¡pum!, acabó el libro. ¿Qué hace Dios cuando ante el aislamiento del ministro? Procura comunión y reflexión. El método de Dios para ministrar al ministro es comunión y reflexión. Piensa. El hermano no quiere hablar con nadie ni que nadie lo visite y se queda en su casa y no quiere nada que porque le está yendo mal. Comunícate con Dios y reflexiona. ¿Cuándo te ha abandonado? Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. Hoy, hermanos, hemos aprendido la mayordomía del ministerio. Dios da, Dios provee todo para que salga adelante. Si no provee es porque no estamos en el camino correcto, y Él va a corregir el rumbo. Que Dios nos bendiga y nos permita entender esto de todo corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Te agradezco por tu amor. Te agradezco por tu misericordia. Ayúdanos a cumplir el ministerio que nos has encomendado. Danos la fe, la confianza, la dependencia en ti, y que nada ni nadie nos separe de tu amor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.